en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, encontramos la siguiente palabra, versículo 17, aunque el texto inicia en el versículo 14, pero yo quiero hablar versículo 16 para poder dar un contexto, pero quiero hablar más sobre el versículo 17. Versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El versículo 16 aclara que somos el templo de Dios, que somos el templo del Dios viviente, y hace una aclaración bien especial acá al decir que el mismo Señor nos enfatiza a salir de en medio de ellos. ¿Y de quiénes nos invita a salir el Señor? Miremos: no toquéis lo inmundo. Hay veces que a nuestro alrededor hay cosas inmundas que tienen apariencia de piedad, pero no lo son. Voy a hacer una claridad. Cuando a veces creemos que porque asistimos a una iglesia cristiana ya somos cristianos, estamos cometiendo un error. Dios dice acá: salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Esa parte la quiero enfatizar. Yo vi en un programa de televisión hace poco una aseveración que me llamó la atención y me incomodó en medio de todo. Porque era de esos programas de paneles que hay por ahí, donde invitan a las personas que cuentan sus situaciones y todo. Y no estoy para decir aquí qué programa es. Ya hablaba de una señora que se había casado con un hombre que tenía un hermano gemelo, y que ella compartía su vida marital con ambos, con él, que era su esposo, y con el hermano gemelo del esposo, porque el hermano tenía esa vida de que todo lo compartía con su hermano porque lo quería, porque lo amaba, porque bueno, en fin. Es decir, ella era mujer de ambos. Y en algo dijo: y el pastor lo aceptó porque yo soy cristiana. Perdón, ¿qué clase de cristiana? Eso es impuro, eso es inmundo. Aquellas iglesias que le están dando permiso o permisividad al LGBTI en sus congregaciones, que están permitiendo matrimonios con parejas del mismo sexo, que están permitiendo la unión libre. Una vez una hermana me dijo que un pastor le había bendecido la unión libre con su esposo. Entonces aquí dice: salir del medio de ellos. ¿De dónde nos manda el Señor a salir? ¿De dónde nos manda el Señor a apartarnos? Y dice: y yo lo recibiré. Salir de lo impuro, es decir, puede que tenga
de espiritualidad, pero no la hay. Salir de aquellos que te siembran ideas de odios y de rencores. Y para estas épocas de campañas políticas sí que abundan. Sí que abundan. ¿Por qué? Porque a veces, si la persona no piensa como nosotros, empezamos a sembrarle a la iglesia ideales en contra de su campaña política. Una cosa es, y quiero aclarar acá, una cosa es que Dios no acepta el pecado, y otra cosa es que esta persona pueda ejercer una buena labor en el cargo político que tiene. Salir en medio de ellos y no toquéis lo inmundo hace referencia a aquellos. Conocí un caso, o hemos conocido casos, de iglesias donde han permitido de pronto movimientos extraños en cuanto a lo que tiene que ver con los manejos financieros. Y Dios nos manda a salir del medio de ellos. Cuando te están sembrando la idea de que tú debes de comprar los milagros, pero lo dicen de esta forma, y pacte por un milagro, entonces tú tienes una necesidad y das un pacto económico. Ojo con eso, eso es inmundo. Póngale nombre a su siembra. Y se hacen movimientos y se hacen eventos exclusivos para recoger fondos en nombre de la fe. Hasta donde yo vi en la palabra de Dios, el Señor Jesús en ninguna parte pidió recursos económicos para obrar en el ciego Bartimeo, para obrar en aquella mujer que insistentemente le pedía por su hija, para obrar en el siervo del centurión romano, para obrar en alguna persona que se acercó a él. Es más, el leproso se acercó. Y no sé por qué me llama la atención, como que no era mucha la fe que tenía el leproso. Y se acercó allí y le dijo: maestro, si tú quieres, puedes limpiarme. Es decir, si quieres sacarme de esta situación de lepra, de angustia, de tristeza, hazlo. Yo ya no tengo fe, yo ya no creo. No sé si tú te has encontrado en esa situación. Pero el leproso le decía era de esa forma, y Jesús no le dijo: oye, hombre, pacta por un milagro, trae un pacto y yo te limpio. El Señor Jesús le dijo inmediatamente: quiero, y sé limpio inmediatamente. No veo un Dios, no veo un Jesús cobrando por alguno de los milagros que Él estuviera haciendo. Entonces yo creo que acá el Señor nos manda a salir del medio de ellos. El texto no dice salir de el pecado. El Señor aquí no dice salir de las borracheras, porque aparentemente aquí ya le está hablando Pablo a una iglesia que ha salido de todo eso, pero está metida en algunas situaciones, o mejor, se han querido meter ideales, corrientes diferentes. Salir del medio de ellos.
Salí de en medio de quienes te engañan con falsos ideales. Y cuando se habla de que si es posible que yo tenga una vida marital antes de casarme, y algunos dicen, sí, claro, sí se puede. El Señor dice, salid del medio de ellos. Si te están sembrando ideas equivocadas, salid del medio de ellos. Hay corrientes aparentemente cristianas que blasfeman el nombre del Espíritu Santo. En alguna ocasión alguien dijo que la doctrina del Espíritu Santo era una leyenda, que no era real. Entonces el Señor Jesús dice, salid del medio de ellos. Salid del medio de aquellos que blasfeman el nombre del Señor Jesús. Salid del medio de aquellos que a veces con apariencia de piedad. Yo no sé hasta dónde usted puede aceptar, diríamoslo de esta forma, hasta dónde usted puede aceptar el movimiento político dentro de la iglesia cristiana. Pero si hay algo que yo le puedo decir es que el Señor Jesús está diciendo, salid del medio de aquellos. La política por lo general es un movimiento mentiroso, por lo general. Prometemos que vamos a hacer, prometemos que vamos a traer, prometemos que las cosas serán de esta forma. Estando una vez allí, ya no serán así. Entonces, sus promesas se convirtieron en una mentira. Exacto. Sus promesas se convirtieron en un engaño. Salid del medio de ellos. Joven, señorita, si tu novio o tu novia te está invitando a tener un rato de placer sexual, ojo, estoy hablando sexual, antes del matrimonio, salid del medio de ella. Salid del medio de ella. Joven, señorita, si alguien te está sembrando ideales, tales como las cosas han cambiado, hoy tus padres tienen ideales antiguos, no los escuches, no les hagas caso, mejor vete de la casa, salid en medio de ellos, porque eso es inmundo cuando te están llevando ideales para destruir una familia. De todo eso es que nos está llamando el Señor a salir del medio de aquellos que te siembran ideales en contra de la obra de Dios. ¿Cómo así, pastor? ¿Hay alguien que me siembre ideales en contra de la obra de Dios siendo cristiano? Sí. Hay hermanos, aparentemente hermanos, que todo lo que ustedes oyen hablar es en contra de los siervos de Dios. Es que ese hermano tal cosa, es que ese pastor tal otra, es que mire que yo conozco tal caso, es que mire que yo conozco tal otro, y siempre son cosas en contra de los siervos de Dios. No niego que a veces como hombres nos equivocamos siendo siervos de Dios, pero aquel que está utilizando eso para sembrar rencillas, para sembrar cizaña, para sembrar odios en contra de la obra de Dios, aléjate, salid del medio de ellos. Porque termina diciendo, y yo te recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Es decir, si quieres que Él te reciba como hijo, si quieres que Él te reciba como hija, si quieres que Él sea tu Padre celestial, abandona todos los ideales que van en contra de la santidad y la pureza delante de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Hay contaminación de la carne? Sí la hay. El pecado sexual contamina la carne y contamina el espíritu. Y contaminación de la carne sí la hay. Las borracheras, esos ideales de modernismo contaminan la carne y contaminan el espíritu. Pero también hay ideales que contaminan solamente el espíritu. ¿Para qué orar? En alguna ocasión se hizo una jornada de oración y unas vigilias, y se hizo una vigilia unida porque se quería implementar algún ideal escondido dentro de los llamados procesos de paz. Y se oró, y la iglesia oró unida. Pero, después de que el Señor dio la respuesta, algunos hicimos una invitación para hacer otra jornada de vigilia o de ayuno o de oración, dándole gracias a Dios. Y déjeme decirle algo curioso, nadie aceptó. Después vinieron las consecuencias, porque si no le das gracias a Dios, muy delicado, muy delicado. Por eso hoy te estoy diciendo que el Señor está diciendo: limpiémonos de toda contaminación. Límpiate de todo aquello que te quiera contaminar. Es decir, si esas redes sociales están dejando enseñanzas en contra de la obra de Dios, salid de medio de ellas. Bloquea esas páginas que te están enseñando cosas en contra de la obra de Dios, por muy aparentemente cristianas que sean. Por mucha apariencia de cristianismo que tengan, bloqueadas, aléjate de esas redes. Salid del medio de ellos, salid de aquellos que te estén invitando a lo inmundo, a lo impuro, a aquello que vaya a contaminar tu espíritu, que vaya a contaminar tu vida. Aléjate del medio de ellos. Padre, muchas gracias te doy en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque tú nos invitas a salir del medio de aquellos, o en medio de aquellas corrientes, aquellos movimientos que nos están llevando a abandonar tu obra, Señor, a contaminar la obra tuya. Por eso te estoy pidiendo, Padre, esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú obres en cada uno, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos salir de en medio de aquellos que están contaminando la obra, que contaminan nuestra carne, nuestro espíritu, pero que también contaminan la parte espiritual de la obra tuya. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.